Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Casa Municipal de Cultura. Hoy, al igual que en toda esta semana, seguimos con las presentaciones de libros de autores de nuestra localidad. Primero quiero dar la enhorabuena a todos los autores que van a participar durante esta semana, que representan el amor a la lectura y sobre todo a la escritura. Hoy tenemos dos autores que vamos a presentar ahora mismo. Una es Ana Gallego Preciado Algora, y otro es Rafael Mata Sánchez, que después tendremos el gusto de tenerle también. Bueno, ¿qué voy a decir de Ana? Yo los dos libros que tienes, Ana, los conozco. El primero me lo diste para que lo publicáramos en la Diputación, me acuerdo, hacía mucho tiempo, no era este. Entonces uno que era también juego tradicional, de Almadenso, y este ya es, bueno, pues este libro, yo he leído el otro, el que tenías de juegos tradicionales de Almadén, exclusivamente, y la verdad que me llevaban muchos recuerdos, porque como tú dices, son juegos que hacíamos en la calle, y que nos hacían de tener valores diferentes de los que tenemos ahora. Sí que es verdad que es raro incluso ahora ver a niños jugando en la calle a cualquier de estos juegos. Lo primero, que algunos no los conocen, y otros pues sí que es cierto que ya con el ordenador pues, o con el móvil se han dejado de hacer. Pero sí que había diferentes juegos para diferentes edades, estaban separados para cuando era un niño pequeño, luego más mayor y así. Bueno, pues lo único que te puedo decir, Ana, es que gracias por tu trabajo, porque no es un trabajo simplemente de hacer un libro, sino de documentarte con muchas cosas que hay en Almadén, con muchas personas mayores que nos dan ideas de cómo era, y la verdad que cuando lo recordamos es una tradición nuestra que la hemos ido perdiendo poquito a poco, es una experiencia. En uno de los libros, que era este, pues vi juegos como el trompo y otros muchos, como las canicas y el escondite y algunas cosas de esas que eran de Almadén. Y en este otro libro que vas a presentar también hoy, el de la huella de nuestro siglo, pues la verdad que aquí vienen fotografías que yo algunas sí reconozco, o no es que estén ellas, pero reconozco la historia que había aquí. Y también lo curioso para mí ha sido que tenías aquí puestos los niños que trabajaban en la mina al principio, los que trabajaban en el exterior, los que trabajaban en el interior, incluso los que trabajaban en metalurgia o en alguna parte de eso. Y realmente me ha sorprendido que hubiera tantísimos niños que trabajaran en la mina en esa época. Con lo cual yo creo que hemos conseguido algo muy importante, que se pasara del trabajo de los niños, que realmente no creo que se deba de hacer, o esa es mi opinión, a que fuera una escuela de arte y de oficio donde a los chicos se les empezaba a enseñar pues, un trabajo, un oficio, en la carpintería, a las chicas a coser, a bordar, a hacer trabajos manuales. Es una recopilación preciosa, me ha encantado, ya lo he leído varias veces. Cuando tengo un ratito libre me quedo a verlo, porque me recuerda mucho a muchas cosas que yo también he vivido. Y nada, que muchas gracias y que presentaros todos tus libros. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por venir a escuchar la presentación de estos libros, y sobre todo agradeceros que me hayáis invitado a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento a poder participar, y bueno, pues aquí os voy a contar un poquito de historia de esta mi boca, ¿vale? ¡Uy, qué sorpresa! Ha venido Minerito. Hola, soy la mascota del Museo Waldo Ferrer y del Colegio Hijos de Obreros. Y os preguntaréis, ¿qué hago aquí? Pues me he colado, porque mi creadora va a presentar 2 de sus libros y no me los quería perder. ¿Me acompañáis? Bueno, pues empezamos
por el libro de juegos tradicionales de la comarca de Almadén. Y voy a empezar, pues eso, explicando cómo nació la idea de escribir este libro. En las diapositivas que veis podéis leer todo lo que yo voy a ir diciendo, ¿vale? Me preguntaba al principio cuál es la razón para que los niños y las niñas de nuestro pueblo ya no jugaran en la calle, como jugábamos nosotros cuando éramos pequeños. ¿Sería por falta de espacio? ¿Sería porque los juegos a los niños no les gustaban? En mi condición de maestra de educación física, pues lo puse en práctica y la respuesta fue magnífica. A los niños les gustaban muchísimo los juegos que yo les enseñaba tradicionales. Y esto pues me hizo investigar el origen de los juegos tradicionales de Almadén y hacer la primera publicación que fue de los libros de Almadén. Con esta publicación, con un borrador de esta publicación, lo presenté a la Biblioteca de Autores Manchegos. Era un concurso en el que se publicaban libros de gente que fuera de la comunidad. Entonces, en 2005, tuve la sorpresa de que fue seleccionado y ser la primera publicación de alguien de Almadén dentro de esta Biblioteca de Autores Manchegos. Esto es una colección muy grande, muy extensa, que se envía a los colegios, se envía a muchos centros, y la verdad es que, bueno, pues hay de todo tipo de lectura. Entonces lo gané, pero me cogí el compromiso de ampliarlo, que no solamente fuera de Almadén, sino que también fuera de la comarca. Y la verdad que resultó una tarea fantástica, fue una tarea fantástica porque yo personalmente disfruté mucho, me enriquecí mucho con todas las conversaciones con la gente que pude estar. El libro está dividido, ahora voy a pasar a explicaros el libro. Está dividido en 10 capítulos, más un listado, una biografía y unos apéndices sobre los juegos concretos de cada localidad, que son más propios. Los juegos son parecidos, pero varían sobre todo en el nombre y en muchas de las reglas que se utilizan. Como son variantes, cuando son variantes muy grandes, lo hacemos propio de esa localidad. Y ahí, en este libro, aparecen ese listado de juegos que se han conservado más en las localidades cercanas que en la nuestra. En Almadén hemos perdido más el arraigo de las tradiciones, y en pueblos como Chillón, como Guadalmed, como Alamillo, Agudo, se han mantenido y se siguen realizando ese tipo de juegos. Bueno, empezamos con el primer grupo, que es el de juegos, los primeros juegos del niño con la madre. Aparte de escribir los juegos y ponerle un dibujito para que la gente le resultara más atractivo y viera con el dibujo cómo es el juego, también le hemos incluido las partituras musicales, de tal forma que cualquiera pueda, en la edad que sea, en la época que sea, pueda cantar estas canciones en este primer grupo con sus bebés. Todos hemos puesto dónde pone la pajarita el huevo, hemos visto cómo se juega misito y gatito. Son juegos muy afectuosos, muy entrañables entre la madre y el niño. Y aquí tenemos como ejemplo el de 5 lobitos, que todos conocemos. 5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de una escoba. Luego el segundo grupo, en el que hay 15 juegos, son juegos para empezar un juego. Aquí en Almadén hemos sido muy democráticos desde niños. Hemos aprendido que las reglas se hacen bien. Entonces, primero nos ponemos de acuerdo en quién va a empezar el juego y quién va a empezar a elegir los miembros del juego. De esa manera quedan los dos equipos de forma heterogénea pero equilibrada. Los que juegan mejor van a elegir los primeros, los que juegan peor nunca se dejan atrás, también juegan. Es decir, es totalmente inclusivo. Aquí tenemos como ejemplo, aquí tenéis tres tipos de forma de elegir juegos. Las chinas. China, nos poníamos una china en la mano y
y decíamos, China, China, capuchina, ¿en qué mano está la China? Y ese era el que empezaba a pedir para formar su equipo. El otro de la moneda al aire, cara o cruz, y aquí se acaban las discusiones. Cuando había mucha polémica, lo resolvíamos rápido. Y echar pie, nos poníamos enfrente, y cuando solo quedaba menos de un pie, al que le entrara la mitad del pie en forma transversal, ese era el que elegía el primero. He puesto 3 ejemplos, hay 15 formas de elegir el principio del juego en este apartado. Luego tenemos los juegos de puntería. Los juegos tradicionales tienen la ventaja que se hacen en la naturaleza y se hacen con los medios que nos da la naturaleza. Con muy poquitos medios podemos jugar, no necesitamos gastar dinero, es simplemente utilizar la pañoleta, utilizar el cinto, utilizar, en este caso, un bolindre. El bolindre es un trozo de arcilla que los mismos niños se hacían. Con la arcilla hacían una bolita, lo ponían en un horno, lo ponían al sol. Y con eso se jugaba. En la época de los 70, que es la que me tocó a mí vivir, que yo también jugaba mucho a los bolindres, con mi hermano, pues eran de cristal. Nos los vendían en el kiosco de Juanito, que eran muy bonitos y ya brillaban con el sol y parecían el arco iris. Eran especiales. La verdad es que hemos jugado mucho en la calle. El escaranzo, pues lo pintábamos como una tiza y simplemente con un tejo del río plano, con eso era lo que utilizábamos para saltar. Y nos tirábamos la tarde entera jugando al escaranzo. Y luego mi juego preferido es la tala. La tala es un juego en que no se distinguían niños ni niñas, jugábamos todos juntos y en el que dibujábamos un círculo y con un trocito de madera, que eso sí, nuestros padres nos afilaban la punta, consistía en dibujar un círculo, dar un golpe con otro palito de madera y en el aire volverlo a golpear. La intención era alejarlo lo máximo posible para que los otros jugadores del otro equipo no pudieran ganarnos. La verdad es que con muy pocos materiales y con muy pocos medios nos lo pasábamos muy bien, éramos muy felices. El cuarto grupo de juegos es juegos de entrenamiento y de habilidad. Aquí es donde viene nuestro trompo. Con una púa de herrero que nos hacían los guerreros, podíamos tirar el trompo y divertirnos. Era prioritariamente de chicos, pero las chicas también lo hacíamos. A mí se me daba muy bien el trompo. Y teníamos trompos de chicos, el trompo masculino y la trompa femenina. El que tenía el bultito era femenino. Por eso yo jugaba, porque era femenino. También tenemos la tradición de los judas. En Semana Santa siempre hemos disfrazado los judas, los hemos puesto en la calle, cuando llega el domingo de resurrección los hemos manteado y luego al final quemado. Estábamos con una tradición ancestral de quemar el invierno, llegaba la primavera. Esto en un pueblo muy cercano a nosotros, de nuestra comarca, Lamillo, los hacen preciosos y se han nombrado como fiesta de interés turístico regional. Es decir, que aparte de ser bonito, es que se siguen manteniendo las tradiciones. Y luego también quería destacar dentro de este grupo de juegos, que hay muchos, a la mariquitina, porque son los recortables. Son recortables que hacíamos de los dibujos de las muñecas y muñecos, y los recortábamos y luego les podíamos vestir, ponerle... he puesto este en concreto porque cuando llegué a Agudo, una señora, María del Rosario Muñoz, era una gran coleccionista de juegos antiguos y nos lo regaló. Entonces, gracias a ella, solo con una persona en Agudo, pudimos sacar el libro La parte de Agudo, porque era una mujer súper completa y que sabía mucho de los juegos populares. En el siguiente apartado tenemos los juegos de doma y monta. En estos también era prioritariamente de chicos, pero ya en los años 70 jugábamos tanto chicos como chicas. Consistía en pídola, os acordaréis de pídola corría, de espolique, de culá grande, culá chica. Son juegos que cuando tú estabas saltando sobre el otro, le dabas con el culo y decías culá chica, cuando le dabas con la pierna, espolique. En fin, que como todos los conocéis, la verdad que era muy divertido. Y el de envido, que era mi preferido, porque yo era muy delgadilla, muy atleta, y me llamaban para jugar al envido
porque saltaba todo el grupo y me ponía en la primera. Entonces era de los juegos que más he practicado. Eran todos muy cooperativos y jugaba todo el mundo. Y cuando se caía el burro, se cambiaba el orden y el que estaba arriba se ponía abajo y el que estaba abajo se ponía arriba. Y esto era consecutivo. Aquí nunca se quedaba nadie fuera. Todos estábamos jugando a la vez. En el sexto grupo de juegos están los juegos de estrategia y rapidez. Aquí en el libro aparecen 21 juegos. Hablamos de juegos en el que también jugábamos niños y niñas, siempre juntos. He puesto 3 como ejemplo. El látigo, el atajar la calle, que nos cogíamos de las manos y ocupábamos toda la calle y no dejábamos pasar a los que venían un poquito así bebidos, pues se quedaban ahí entre medias y no los dejábamos de pasar. Jugábamos con todas las cosas. Y otro que me gusta mucho, porque es muy de Almadén, arriba los consumos que hay humo. Cuando en Almadén, con la metalurgia, había humo por las calles y se respiraba ese ambiente dulzón, pues una de las manifestaciones está en este juego. En la actualidad es parecido a Torito en Alto, pero nosotros cuando jugábamos decíamos, arriba los consumos que hay humo. Un niño nos perseguía y el que lograba, todos nos subíamos a las ventanas, a los árboles, a lo que tuviéramos por allí, y si alguien te llegaba a tocar, pues te la quedabas tú. Tenían que volver a empezar el juego y así era como lo hacíamos. En séptimo lugar están los juegos de pelota. En esto tenías que tener mucha puntería, tenías que ser muy diestro y sobre todo saber esquivar, como en los deportes de fútbol o cualquier otro deporte. Hacíamos muchos esquives para que no nos llegara la pelota, porque como te llegara la pelota, aunque eran de goma, hacían un poquito de daño. Entonces consistía en pelota corría, por eso se dice, porque había que correr mucho y porque si la pelota no te había dado y se había quedado cerca de ti, era inmediatamente coger la pelota y la que lo lanzabas eras tú. Era un juego muy rápido, de velocidad y en el que se corría mucho. Y luego tenemos el balón prisionero. El balón prisionero es un juego también en el que no se elimina a nadie porque los eliminados pasan a la parte de atrás del juego. Era como si fuera la cárcel, nuestra cárcel de forzados. En la actualidad también se conoce con el nombre de el cementerio, pero nosotros en Almadén siempre lo hemos llamado balón prisionero. Y nadie se quedaba eliminado, se iba a la parte de prisión del equipo contrario y desde allí rescataba la pelota y mataba a los otros. Había una regla que si la cogías al vuelo, cogías una vida y podías salvar a alguno de los que estuvieran en la prisión. De tal manera que nunca había ningún niño eliminado. Aquí tenemos en este grupo a los juegos de filas y parejas enfrentadas. Son, pues, también viene con la música, con la partitura y, bueno, voy a destacar el 1, 2, 3, chocolate. Se la quedaba uno y los que venían detrás se movían. Cuando llegaban a él y le tocaban sin haber sido vistos, pues ganaban. Pero si los veían, eran los que tenían que contar. Igual que el escondite, parecido. Y luego este grupo de juegos en círculo y corro son de los que más me gustan porque ahí jugábamos niños y niñas, jugábamos en la calle, jugábamos siempre en ocasiones en las que nos juntábamos en la familia, en las que había muchos niños. Una de ellas es mirar al cielo. Nos hacíamos un círculo con un pañuelo o simplemente con un cinto de los que llevaba algún niño, se quitaba el cinto, hacíamos el círculo y el que se la quedaba iba cantando una canción. Soltaba el cinto y el que estaba adelante, si se daba cuenta, le perseguía. Entonces también es un juego que había que correr mucho y al que había que estar muy atento. La canción era, os acordaréis, mirar, mirar para el cielo que canta la ruta de Perro Moreno. Y con esa era con la que lo hacíamos. Y luego el corro de estamos de matanza con la barriga panza y vamos a comer perdices y conejos. Esto era cuando llegaban las matanzas y las familias se juntaban, iban todos los primos y entonces cuando
para quitarse a los niños de en medio, al mayor le daban la pajarilla. Era un trozo de cerdo y esa pajarilla la cocinaba el que venía con nosotros mayor. Y el resto pues se dedicaba toda la mañana a hacer juegos y entre ellos era este que cantábamos. En 10º lugar tenemos los juegos de comba. Esto nos desarrollaba mucho motóricamente. La gente de Almadén es muy buena en deporte y es muy buena en atletismo y en un tipo de actividades lúdicas por una razón, porque tenemos, aparte de ser hijos de mineros, que algo nos habrán dejado de herencia, de ser fuertes, es que jugábamos mucho a juegos como la comba, en lo que participa mayormente en la parte inferior de las piernas. Entonces, en nuestra época, que hoy en día los niños no saben jugar, y tenemos que, luego te lo diré al final, lo que tenemos que hacer para que aprendan, es que jugamos a doble. Doble había que saber dar doble, que había que saber saltar doble. Doble es que es doble en una sola movimiento. Entonces complicábamos mucho las canciones. Decíamos colección 1, colección 2, colección 3, colección 4. Y así íbamos salteando. Otra canción un poco machista de aquella época, quisiera saber tu vocación, soltera, casada, viuda o monja. Entonces se decía así, y luego decía soltera, casada, viuda o monja. Eso es como jugábamos y nos tirábamos las tardes enteras. Había juegos individuales, como te convido, ¿a qué? A la boda de mi tío. ¿A qué hora? A las 3. Y saltabas tantas veces como te hubiera indicado la compañera de juego. Con esto terminaría lo que son el grupo de juegos, pero como os he dicho antes, hay un apéndice donde hay un listado de los juegos que son de Chillón, que se mantienen, los juegos que son de Guadalmés o son de Alamillo también, originales y únicos, porque aquí ya no se juega, solamente se juegan en estos pueblos. Tuve la suerte de ir a Chillón y estaban jugando al tanguillo, un grupo de hombres mayores. La verdad es que me enseñaron el juego, estuve toda la tarde con ellos jugando. Consiste en una chapa, una moneda grande, y lanzarla sobre una base de madera, de un palo, y que te quede justo encima. Bueno, pues tuve la suerte, debe ser la suerte del novato, que cuando lo hice acerté. Y me decían los hombres, niña, tú ya has jugado a esto, ¿eh? Tú ya has jugado. Pues no, aprendí con ellos y la verdad es que aprendí mucho, mucho de ellos. En Guadalmés también vamos a mencionar el tangaburro y en Alamillo el tiragarrote. Tenéis que leer el libro para ver todo lo demás, son curiosísimos y muy bonitos. Bueno, luego el libro acaba con informantes y colaboradores. Hay muchos más informantes y colaboradores de los que aparecen en el libro, pero hay 25 personas que quise destacar porque para reconocer su labor al preservar nuestras tradiciones. Gracias a ellos hemos podido recuperar todos los juegos que para nuevas generaciones, para que no se nos olviden, para que los tengamos siempre presentes. Y dentro de estas personas voy a destacar, empezando por mi familia, a mi tía Amanda y a mi tío Luis. Fueron grandes jugadores y grandes enseñantes, porque mi tío Luis me visitaba, se tomaba un café y cuando se enteró de que estaba haciendo lo de los juegos, iba habitualmente por las tardes y recopilábamos muchas características de esos juegos. También la tía Amanda era una de las mejores jugadoras de los carriles, que lo sepáis. Y bueno, también a Tomás Aguilero, Sánchez Hermosilla, que este hombre me ayudó sobre todo con el tema de las canciones, con el nombre de los juegos, las variantes de los juegos y las partituras. Él se sabía todas las canciones y bueno, nos ayudó hasta hacernos un tirachina, como se hacían antiguamente, y desde la tala, el aro, todo esto gracias a Tomás Aguilero pudimos tenerlos y los tenemos en el museo del colegio.
Bueno, qué bonitos los juegos. Seguro que os han saltado algunas lágrimas. Pero quiero dejaros dos mensajes. Nuestros juegos son parte de nuestro patrimonio y no podemos olvidar aquellos que practicábamos de niños, juegos que aprendimos de otros niños, que se hicieron mayores y nosotros reemplazamos, con agradecimiento a esta educación que la calle y nuestros hogares nos brindaron, con el fin de hacernos personas más tolerantes y sociales. Hagamos realidad nuestros juegos con la organización de la Olimpiada Comarcal, la Olimpiada que se está practicando en los colegios y que se hace a nivel comarcal. Por desgracia y por la pandemia se ha tenido que suspender un par de años, pero ahora tenemos que coger el testigo, lo tenemos que coger desde el Colegio Hijos de Obreros. Contáis casi conmigo para, si os animáis, a que lo hagamos de juegos populares, porque a los críos les gusta mucho y creo que va a ser muy enriquecedor para las nuevas generaciones que no se pierdan estos juegos. Y a ti, Mari Carmen, tampoco te voy a dejar atrás. También voy a pedirte, porque no sé si conocéis Añora, es un pueblo de Córdoba muy cercano a nosotros, en el que llevan ya varios años haciendo olimpiadas en verano de juegos populares, carreras de sacos. Pero lo curioso es que en esas olimpiadas participan muchos grupos de jóvenes de nuestra localidad. Además, como os he dicho, somos hijos de mineros, somos muy buenos, siempre ganamos. Entonces vamos a hacerlo desde aquí. Yo creo que hay que planteárselo y lo mismo que le he dicho a Casti, te digo a ti, contáis con mi ayuda para cualquier tema de organización. Y bueno, con esto termina la explicación de mi primer libro. Lo de Añora lo hacen ellos en los Juegos Locos, en agosto. En agosto, pero lo hacen, son juegos populares. Sí, bueno, hacen de todo. Son juegos populares. Yo he estado allí y he visto y me ha sorprendido la cantidad de chicos que vienen de fuera. Les encanta. Y lo bien que se lo pasan. Y luego lo de los colegios le toca ahora, a nuestro colegio. Nos toca y tenemos que hacerlo mejor que nadie. Y ya lo sabes. Guadalmés salió también muy bien. Sí, han salido todos. Los profesores estuvieron, vamos, que se dieron a hacerlo perfecto. Y bueno, voy a continuar con el segundo libro. Quiero ser breve, lo que pasa que me parece que como maestra me extiendo un poco. Pero bueno, voy a ir rápido y os voy a contar algo que ya sabéis, la historia de nuestro colegio. Este libro se hizo en el centenario y en el que colaboró mucha gente que está aquí, y precisamente ahora hubo un grupo de antiguos alumnos como Paqui Gil, como Carmeli, como Ruiz, que estuvieron en la organización y estuvieron ayudando mucho en las tareas que realizamos. ¿Cómo empezó? Durante varios años trabajamos un proyecto de innovación para la creación del museo, y en ese proyecto fue ganado a nivel de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y gracias a ese premio pues pudimos realizar pues bastantes cosas, entre ellas la publicación del libro. El libro tiene... no existía una publicación. ¿Cómo surgió la idea del libro? Es que no existía una publicación que recogiera la historia del colegio completa. Había partes, pero no estaba completa. Había unas memorias editadas por la Mina, por la Escuela Hijos de Obreros, pero no eran completas. Faltaban muchos años que no estaban escritos. Entonces pues fue una tarea de 2 años que me llevó a ir a los archivos de nuestro pueblo, tanto el ayuntamiento como Minas de Almadén, y al final la colaboración de un tema en internet que participaba mucha gente, que lo lideraba Carmeli, y gracias a esto pudimos, participaron miles y miles de personas que estaban lejos, ya empezaron a presentar escritos, a presentar fotos, a recuperar esa historia, pero de forma oral, de boca a boca.
y en la que participó, como os digo, muchísima gente. Entonces nosotros, al final se pudo publicar el libro y se entregó el día del centenario, el 16 de enero del 2008, que fue justo cuando también se inauguró el Parque Minero. Coincidieron los dos sitios a la vez. Vamos, en horas diferentes, pero el mismo día. ¿Qué contenidos tiene este libro? Pues como os he dicho, la historia del colegio completa, recuerdos y añoranzas que son escritos de antiguos alumnos que lo han pasado, y luego 100 años, 100 fotos. La historia del colegio empieza con la creación del mismo, que fue creado por Waldo Ferrer, que es un superintendente de minas de Almadén, que ve la cantidad de niños que trabajan en las minas, menores de 16 años, y considera que estos niños no es justo que estén trabajando tan duramente, tan pequeños. Entonces crea una escuela para educarlos, pero no solo para los niños, sino también para las niñas. Era un hombre muy culto y era un hombre que quería mucho a los niños, y entonces crea una escuela de artes y oficios, de tal manera que si los niños no les gustaba estudiar, aprendieran un oficio y no fueran simplemente obreros en minas de Almadén, sino que ya fueran como personas cualificadas y pudieran trabajar menos duramente. Y luego, pues si tampoco les gustaba eso, pues que se hicieran artistas. Y fue una escuela de artes, que es como se la conoce actualmente, vulgarmente, por eso, porque este hombre tuvo esa brillante idea. ¿Con qué contaba? Con instalaciones, bueno, no solamente la crea, sino que la crea con gimnasio y biblioteca, para lo cual se va casa por casa buscando libros que la gente de Almadén donaba para esta biblioteca. Y se hizo una biblioteca a principios del siglo XX, impresionante. ¿Y dónde se ubicó? Ahí tenéis los planos del colegio y la zona que eran unos terrenos de la factoría de bueyes y mulas de la mina, donde tenían allí a los bueyes cuando hacían con las carretas el transporte del mercurio, pues lo habilitaron para colegio. Y gracias a Gregorio Florido tenemos este dibujo de la escuela antigua, porque no había fotos de ningún tipo. Pero este hombre lo dibujó y nos lo donó para que pudiéramos trabajarlo. Era una escuela con maestros y alumnos muy destacados. Voy a deciros como maestro destacado Gregorio Lillo, que tiene el nombre de una de nuestras calles. Este hombre trabajó como maestro en este colegio. Y cómo se galardonó, no me sale la palabra, le daba a los niños un premio cuando acababan la escolaridad. Al mejor estudiante y a la mejor estudiante se le daba el diploma que veis ahí en el vídeo. Y también veis una escultura de Julián Lozano. Julián Lozano era un hijo de viuda que no tenía posibilidades y era un alumno brillante. Gracias a la mina de Almadén pudo estudiar la carrera de Bellas Artes, porque el premio consistía en eso, en que cada niño que ganara podía estudiar la carrera que él quisiera, donde él quisiera. Y gracias a eso tuvimos a Julián Lozano, que ahora tenemos el parque con su nombre. En la segunda parte del libro va desde 1931 a 1939. Es la escuela durante la Segunda República. Hay nuevos planes de estudio, hay muchos materiales, hay un conocimiento grandísimo de la naturaleza, de estudios de la naturaleza, mucho conocimiento de los valores humanos, muchas actividades creadoras. Se empieza a dar clases de educación física, las chicas lo hacían con pololos, en este caso mi madre fue de esa época. Y nuevas instalaciones, nuevos patios, nuevas zonas, aumento de aulas, el arbolado, que ya desde 1908 las moreras estaban plantadas, pero se mejoraron, se plantaron muchos más árboles, y usos de patio fuera de horario escolar. También se estaba utilizando para todo el mundo. De esta época tenemos una fuente de mercurio que se instaló en el patio, que fue una fuente que ahora hay una maqueta en Minas de Almadén, en la entrada.
Esa fuente estuvo instalada en el patio del colegio y estuvo también antes en la Exposición Universal de Sevilla de 1929. ¿Qué pasó en la escuela durante la Segunda República? El alumnado aumentó de forma masiva, más de 600 en el año 1933. Los maestros también, aumentó la plantilla, había 4 maestras y 6 maestros. Y una figura destacada de este periodo sería Amanda Jerez. Amanda Jerez fue directora en aquella época. Luego en la tercera parte tenemos desde 1939 a 1980. Bueno, pues aparece la Ley de Instrucción Pública en el 45, cargada de ideología de la dictadura y orientación católica. La Ley General de Educación de los años 70, en la que hay una apertura total de la educación. Empieza la educación preescolar. Hasta entonces había parvulario en el colegio desde el origen, pero no era obligatorio. Aquí ya aparece a la edad de 4 a 6 años, era preescolar y también era voluntaria. Y no es obligatorio, pero la mayoría de los niños ya empezábamos con 4 años. Y empieza la educación general básica, de la que aquí hay algunas que somos pioneras, ¿verdad, Carmeli? Sí. Iniciamos la EGB y somos chicos de la EGB. Esos libros que salen publicados nos compete totalmente. Hubo en esta época un aumento de población grandísimo, hubo muchos niños y de hecho cuando yo estudiaba en el colegio había 5 líneas, es decir, había 5 clases por curso y en aquella época la ratio de alumnos eran 50. Fijaros que solamente en un curso había casi más alumnado que en la actualidad en todo el colegio. Era muy numeroso. Se siguieron manteniendo los talleres, las colonias, se siguió manteniendo el comedor escolar. A los que tenían menos posibilidades también les regalaban la ropa, que era el uniforme que llevábamos, les regalaban un uniforme de verano, otro de invierno, y los zapatos, la ropa interior, todo lo que necesitaban. Os puedo decir que en total en el año 1955, en el curso 1955-1956, había en total en el colegio 1.100 alumnos. Eso es para que os deis, y hubo muchos alumnos destacados. Entre ellos quiero mencionar a Sofía Reina, que fue una pintora de nuestro pueblo y que por desgracia pues nos ha dejado y la echamos mucho de menos. Ha colaborado mucho con el colegio y ahí veis un cuadro que pintó ella justo de la fuente de Mercurio y las moreras del patio. Y bueno, las plantillas también subieron mucho al haber tanto alumnado. En este caso, en 1942 al 43 había 7 maestras y 10 maestros. Y una figura destacada de este periodo fue su director, don Escolástico González, un buen maestro y que estuvo 40 años de director. La cuarta parte del libro ya va desde 1980 hasta nuestros días. Aquí nos adaptamos a los cambios democráticos y la entrada en la Unión Europea. Los cambios legislativos, 6 leyes nuevas y un esquema básico. Educación infantil ya empieza de 3 a 6 años. Y la educación primaria de 6 a 12 y luego también incluye el colegio, educación especial. Se crea un aula específica para niños con dificultades y muchas actividades de integración. El colegio deja de pertenecer a Mayasa y ya pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tiene autonomía de gestión, tiene participación de los padres y las instituciones en los proyectos educativos, hay nuevas ideas pedagógicas y uso de nuevas tecnologías para la educación. Con esto acaba la parte de historia. En el segundo bloque, y ya queda muy poquito, están los recuerdos y añoranza. Aquí han sido antiguos alumnos los que han participado con nosotros y han escrito y lo hemos publicado. Hay escritos muy bonitos, muy sensibles, muy sentimentales de las añoranzas de cuando eran pequeños y que os animo a que leáis porque la verdad que
que son los recuerdos nuestros de la infancia. Tenemos Jugando al Escondite, de patrocinio Gil Sánchez, Escuelas de Hijos de Obreros, de Francisco Holgado Sagra, Historia un poco aproximada del Colegio de Hijos de Obreros, de Tomás Avilero Sánchez Hermosilla, Acuarelas del Recuerdo, La Casa Grande, de Ernesto Trenado, que lo escribió con los recuerdos de Carmen Alberola. Y luego terminamos en el bloque tercero con 100 fotos. Son 100 años y hemos querido plasmar 100 fotos de nuestra vivencia de 4 generaciones, donde se ve reflejado todas las actividades que se hacían en el colegio. Son muy bonitas y muy novedoso, un colegio que en todas sus épocas ha brillado. Cualquier época de la historia ha sido excepcional. Y aquí tenemos pues algunas de las fotos. Voy a pasar y ya con esto termino. Tenemos fotos de deporte, tenemos fotos de clase, fotos de colonias, de viajes, tenemos fotos del centenario, el coro que cantó, las 4 generaciones que fueron premiadas con nuestro presidente Barreda al cargo, las personas que vinieron, que fueron muchas. Y bueno, todo esto culminó, o toda esta historia se recoge en el Museo Waldo Ferrer. Si queréis verlo de forma amplia y didáctica y atractiva, tenéis que visitarlo. No os perdáis de verlo. Y bueno, aquí tenemos a Minerito. Ahora sí que va llegando la despedida, pero quiero deciros una cosa más, que este libro, por desgracia, está agotado. Y ya es hora de que alguien nos ayude para que podamos hacer una segunda edición. La verdad que nos ha dado muchos recuerdos de la escuela. Sobre todo lo que tú has dicho, había verdaderos artistas. Por eso era la escuela de arte. Que tú has comentado Julián Lozano, que es nuestro parque, que está puesto su nombre, pero además tenemos toda su obra, nos la cedió aquí al Ayuntamiento de Almadén, y están aquí 136 obras de él. Y de Sofía Reina, que vamos a decir, la hemos perdido hace poco por el tema del COVID, y es una de nuestras mujeres que llevaban el arte, y eran embajadoras de nuestra tierra, sobre todo eso. Y tú también lo eres. O sea, y entonces te damos muchísimas las gracias, porque que sigas con eso y sigas trabajando. Muchas gracias por todo. Profesora, madre, imagino que el deber de enseñar, de ejercer como educadora, ¿no? Es una pasión, pero en esos tiempos de hace un siglo, digamos en el siglo XIX, era más difícil para las mujeres el hecho de poder ejercer como educadoras, a no ser en el seno del hogar. Entonces, ¿cómo crees que lo han vivido estas mujeres que enseñaban dentro de lo que podían? En 100 años, que es una historia muy larga, sí, ha habido muchos acontecimientos y muchas formas, pero en principio, desde 1908, se creó la escuela para niños y para niñas. Se les dio la oportunidad de aprender. Y ese aprendizaje se ha notado en todas nuestras generaciones, porque nuestras propias madres han sido maestras. Totalmente. Han sido maestras y han estado preparadas para ser maestras. Totalmente. Han sabido ayudarnos, han sabido educarnos y han sabido estar siempre pendientes de nosotros. Y muchas épocas, en épocas que no han podido trabajar las mujeres que estaban casadas, pero las que no estaban casadas seguían trabajando. Es decir, que siempre aquí en este pueblo ha habido un tema de educación muy grande, mujeres empoderadas, y muchas mujeres muy válidas y que lo han sabido demostrar. Creo que los pilares de la sociedad en Almadén han sido las mujeres. Se nota bastante. Te lo digo con conocimiento de causa por lo que voy viendo en la sociedad en sí, se nota bastante.
por otro lado, he llegado un poco tarde, pero me ha pillado justo lo más importante. He visto lo de los juegos. Una de las particularidades que tiene España con Guinea es la cultura, o sea que compartimos cultura. Y entonces yo siempre cuando veo todos estos juegos me retrotraigo a mi infancia. Son juegos con los que hemos crecido. Y es más, en mi época no existía juegos de niñas ni de niños. Entonces digo, en aquellos tiempos existía eso. Como te he dicho, en 100 años ha habido muchas formas. Sí había una diferenciación entre algunos juegos de chicos y algunos juegos de chicas, pero yo te puedo decir por mi experiencia, que tenía un hermano un poco mayor que yo jugaba a los juegos de chicos todos. Y los chicos han jugado a los nuestros. Y hemos hecho también muchos juegos mixtos, que siempre, si no estaban los chicos no podíamos jugar, porque estaba uno que era la viuda y los viudos. Entonces, si no eran parejas, chicos, chicas, si se quedaba viuda, tenían que salir del viudo. Entonces no podía quedarse solo. Siempre hemos estado jugando juntos. No ha habido mucha diferencia. Me ha gustado muchísimo porque te digo, me ha llevado mucho a mi infancia. Y luego has hablado de otra cosa que es el parvulario. Y se lo estaba comentando a Manoli. En mi pueblo es típico, los colegios que hay todavía hasta hoy son de monjas. Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños empezaban a ir a clase a partir de los 7 años. Y yo era la más chiquita de la familia, no podía ir a clase. Pues fíjate lo persistente que era, que todos los días le seguía hasta la puerta del colegio. Y llegó un día que la hermana superior ya se cansó y dijo, vamos a poner un parvulario aquí, dime, porque esta niña no va a dejar de darnos la tablada. Y fui de las primeras niñas que entraron al parvulario en el colegio. Entonces, cuando has hablado del parvulario, me acuerdo siempre de esa historia. Además, hasta en mi pueblo me tienen señalada con esto porque era súper persistente. Tenía 3 años y los seguía. Digo, no me muevo del colegio hasta que no salga. Y no me movía, me quedaba ahí sentada hasta que salían mis primos y nos íbamos juntos a casa, ¿sabes? Y eso era bonito en aquellos tiempos porque es cierto que los niños necesitaban compañía con quien jugar. Y es cierto que cuando estás en un entorno más amplio y todo el mundo se va, te quedas solo, dices, ¿y ahora qué? ¿Con quién hablo? Y ha estado bien, ¿no? El recordar eso, me ha gustado mucho. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, sino simplemente un complemento a lo que tú has dicho en la primera parte de tu intervención. Cuando has hablado de la mujer. Sí. Aquí hay algunas personas que participaron como protagonistas principales en un documental que hicimos nosotros, digo nosotros porque yo soy una de las personas que dirigió aquel trabajo, centrado fundamentalmente en el papel de la mujer. Sí. Tú le has dicho la palabra muy bien, en ese empoderamiento de la mujer de Almadén, donde intentamos sacar a la luz lo que ha sido el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo de esa transmisión de saberes, de conocimientos, desde nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, hasta nuestros días. Sí. Entonces, ese documental se puso aquí en Almadén en varias ocasiones, lo presentamos inclusive a festivales, etcétera, y lo ha llegado a ver más de 5.000 personas. Estamos pendientes, porque todavía no lo hemos podido hacer, y también por la pandemia, de ponerlo a disposición de todo el mundo, sí, para que cualquier persona lo pueda ver. Entonces, como decía, es un documento que yo creo que tiene no solamente el valor del testimonio de las personas que participan en él, porque está hecho todo a base de sus comentarios fundamentalmente, pero sobre todo, bueno, también es un testimonio que desgarra muchas veces y que nos abre el canal, pero para demostrarnos fundamentalmente que la mujer es clave y va a seguir siendo clave y ha sido clave en la historia de este pueblo, que muchas veces, bueno, pues por circunstancias, las que hayan sido, pues han estado un poco apartadas. Sin embargo, el documental intenta demostrar todo lo contrario. Claro. Esas madres, esas mujeres que están detrás del candil, que así es como le llamamos nosotros al documental, es la esencia, como he dicho antes. Es que siempre pregunto por el tema de la mujer, porque mi activismo se centra en la mujer y la infancia. Y soy una persona muy susceptible con el tema de la mujer, porque yo vengo en una sociedad donde la mujer en cierto aspecto es ninguneada. Y es más, haceros ver que nosotros, al haber sido no solo colonia, sino provincia española, llevamos un atraso de 50 años de lo que es la España actual. Entonces, cuando yo llegué aquí me di cuenta que el papel de la mujer
siempre ha sido como intentar invisibilizarlo, pero quieras que no, en la sociedad en la que vayas, la mujer siempre va a ser el pilar de la sociedad, por más que la relegues en la parte de atrás de la cocina o donde quieras meterla, siempre tiene un papel fundamental, porque ella siempre hace como de orientadora y quieras que no, ese papel más grande es el de educadora. Lo mires por donde lo mires, la mujer es la que educa, siempre va a educar, porque incluso aun sin querer lo hace, es instintivo. Y entonces yo admiro mucho a estas mujeres que en esos tiempos han sido capaces de salir adelante, incluso en contra de la situación social existente o gubernamental, y han sido capaces de enseñar, de dar un poco de esa esencia que tenían. Medio segundo porque veo que nos vamos de tiempo. Solamente ayer hablábamos con Ismael, pues que tanto como ha sido el imperio de nuestro pueblo, tenemos que procurar por lo menos que no nos roben los recuerdos. Y creo que esta colaboración tuya es muy importante para eso. Y nada más, fíjate qué bonito. La verdad que sí. Gracias, Ana, y seguimos con el segundo autor de 2 libros también esta tarde, que es Rafael Mata, que también es de nuestro pueblo. La verdad que nos quedamos con ganas de preguntarte muchas cosas, ¿sabes? Sobre todo me imagino que doña Gemí, ¿sí o no? Digo, y doña Paqui, es que hay muchas profesoras que todavía están de la Escuela de Arte. Doña Paqui, como tú dices, Doña Paqui. hemos estado las dos trabajando aquí. Yo me acuerdo un montón. Doña Paqui, doña Felisa, doña Marita, doña Mari. Madre mía, sé que había un montón de maestras que hemos ido conociendo y eran estupendas. Maestras y maestros. Pero realmente las chicas y los chicos, como tú dices, al principio íbamos separadas. Íbamos chicas a una clase y chicos a otra. Aunque estábamos en el mismo colegio. Había clases de chicas y clases de chicos. Y cuando pasábamos al instituto, era cuando allí nos juntábamos. Antes, no, antes íbamos por un lado las chicas y por otro lado los chicos. Es más, en las filas, que hacíamos filas para cantar en el patio, también éramos chicas y chicos, pero separadas, hasta que luego se bueno. Son cosas muy curiosas, como decías tú, la memoria. Bien, pues, ¿qué vamos a decir de este señor? De Rafa, pues igual que nos ha salido escritor también. Y dos obras que ha escrito, una ya hace tiempo, me acuerdo yo que la tuvimos en la mano. Yo tengo que decir que no la he acabado de leer, porque me costaba, porque era bastante, tenía mucha letra, poco dibujo, como dicen los chicos. Y luego el que va a hacer ahora, que está todavía está en la imprenta, y en el momento que ya me imagino que lo saquen en imprenta, nos lo presentarás otra vez para que toda la gente lo pueda conocer. Bueno, pues que nada, que sigas escribiendo, que aproveche ahora que estamos en la Diputación y te estamos ayudando también con este otro libro, y igual que a Ana, cuando lo preparamos, y si no en un año en otro, porque son puntos los que tenemos, ya se lo comenté un poco a él, no siempre podemos editar todo lo que queremos. Va con puntos, entonces unos años haremos uno, otros años otro, pero sí que se pueden ir quedando ahí en una lista para irlos publicando. Bueno, y no voy a decir nada de los libros porque realmente este no lo conocemos, no lo dirás tú, y este muy poquito conozco. Entonces mejor te dejo la palabra a ti y tú nos cuentas. Muy bien. No tienes que ponerlo. ¿Así? Sí. ¿Suficiente así? No, te tienes que acercar. No, acerca tú la voz. Yo aquí. ¿Mejor así? ¿Mejor así? ¿Sí? Vale. Vale, buenas tardes, lo primero. Magnífica exposición, Ana. Me ha gustado mucho y me ha traído muchos recuerdos. Yo no era un niño de jugar mucho, pero sí que es cierto que se compartían muchas experiencias con eso. Acércate un poquito más. ¿Un poco más? Vale. O a ver si le A damos. ver, dale.
¿Ahora ves mejor? Ahora te lo digo. Vale. Tiene que durar mucho. Vale, bien. Ahí. A ver, quería agradeceros la presencia en el día tan horrible que hace y este tipo de actividades tampoco son excesivamente atractivas, ¿no? Entonces os agradezco mucho. También agradezco al Ayuntamiento la invitación a esta jornada y al mismo tiempo aprovecho para felicitar a todos los ponentes que han estado el día anterior y los que quedan por venir mañana y pasado. Y a la Concejalía de Cultura en especial por la invitación que me han hecho. Yo me llamo Rafael, nací aquí en Almadén a finales del año 60. Mi familia también es de por aquí. La línea paterna, los Mata Balsera, era una familia de ganaderos, agricultores y mineros que estaban afianzados en Chillón. La línea materna, los Sánchez Paquico, era una familia afincada aquí en Almadén, eran carreteros y emigraron en la década de los 70 a Barcelona. Afortunadamente mis padres tomaron la decisión de volver al pueblo y nos hemos podido criar aquí con lo que ello conlleva. Yo me formé aquí, en el instituto, en la escuela, pero desafortunadamente tuve que salir fuera y mi relación con el pueblo ha sido un poco precaria porque mi vida actualidad siempre en la construcción hasta exactamente el año 2008, donde una lesión de espalda me obligó a dejar el trabajo. Ahí tuve la ocasión de recuperar una de mis aficiones de cuando era niño. A mí me gustaba más la lectura que jugar al romo. Si no lo has puesto el romo en el... Entonces yo he sido el consumidor de libros desde siempre. Y durante mi vida laboral eso desapareció y luego afortunadamente pude recuperar el tiempo, digamos, que he perdido. De hecho, yo leo muchísimo y creo que leer muchísimo es muy necesario para escribir, no ya bien, sino simplemente para escribir. Quería compartir con vosotros qué mueve a una persona a escribir, a plasmar ideas en un libro, que en mi opinión. En primer lugar, hay gente que tiene que escribir porque son talentosos, gente que son talentos y están obligados a escribir. Y lo hacen con una maestría envidiable, y para las pruebas tenemos ahí de los grandes autores, todos los clásicos que conocemos todos, ¿no? Hay otro escritor que yo llamo de oportunismo, que tiene la habilidad de adaptarse a cualquier tema y es capaz de escribir de cualquier cosa y en cualquier momento. Hay otro tipo de escritores que lo hace puramente por dinero y con la buena fortuna de que les va bien. Y luego hay dos tipos de escritores que a mí llaman mucho la atención. Uno son los periodistas que se creen en la necesidad de informar. La información donde esté en un sitio bien o esté en un sitio menos bien. Y otro gremio que es de una dificultad que yo entiendo muy difícil, ¿no? Que yo no sería capaz de escribir, la literatura infantil. Ya es muy complicado mantener la atención de un lector en un libro de mayores. Mantenerla en un libro de niños no cuento, debe ser lo más horrible, inventar un cuento que además les agrade. Yo leo cuentos que me sorprenden mucho porque de una tontería consiguen una historia que emboba a los chicos y a los grandes. Eso es envidiable, en mi opinión es completamente envidiable. Por último, el grupo al que yo pretendo pertenecer, que es el de los investigadores o los historiadores. Es otro mundo, en mi opinión. Es mucho trabajo de biblioteca, mucho trabajo de corrección, mucho trabajo de investigación, mucha pregunta, muchos libros, muchas fotos, para al final conseguir algo como esto. El primer proyecto que yo hice, se nota que es la primera obra que se escribe porque tiene bastantes carencias, a pesar de que Ángel Hernández hizo un trabajo fantástico corrigiendo y ayudándome a mejorar algunas cosas. Pretendía recoger lo que la dehesa de Castilsera había supuesto, no para Almadén y sus minas, que de eso sabemos todos que fue fantástico, y de sus minas hay gente que ha escrito cosas maravillosas y no se van a superar nunca. Yo quería ver la historia de la dehesa de Castilsera como parte de lo que fue el campo de Calatrava y la orden de Calatrava en aquel momento. Sí, te lo tengo aquí, no te preocupes. Perdón. No, Pensaba que no era suya. Gracias. Vale, entonces este libro empecé escribiéndolo al revés, desde lo que fue la carta de otorgación de la dehesa a Minas de Almadén. Empezó por ahí y luego fue retrocediendo hasta llegar
al origen, digamos, de la Orden de Calatrava y cómo se fue desarrollando en esta parte de fronteriza con terrenos cordobeses o granadinos. Disculpadme. Vale, la dehesa originariamente viene de cuando la Orden de Calatrava empieza a compensar a los caballeros que le ayudaron en esas luchas que tenían de frontera, y empezó a olvidarse de los castillos, de aquel concepto de Villa Castillo, y empezó a ocupar el llano y este tipo de encomiendas que lo que pretendían era generar rentas para la mesa maestral o para la orden en sí, para el arzobispado de Toledo, lo que pretendían era una renta. Y como tal se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. La dehesa llegó a ser, la encomienda de la dehesa de Castiselas llegó a ser una de las más importantes, al lado de algunas del calibre como la encomienda de Mudela o como la propia arzobispado de Toledo. La encomienda de Castiselas colaboraba con 11 lanzas a las tropas del rey, y eso en aquella época era una cosa muy, muy, muy importante. El comendador de esta encomienda estaba en el quinto que conocemos nosotros como Casa del Castillo. Desde allí controlaba prácticamente la finca, controlaba una faceta que era muy importante, que era el molino, que conocemos como molino de la Ferrera, que antiguamente era el molino de la dehesa, que tenía también un lavadero de lana, que utilizaban puntualmente, y controlaba también desde esa encomienda lo que eran las labores mineras que por alrededor se realizaban, las del Burcio, las del Quinto de Hierro, muchas labores menores que por la zona estaban. Cuando la encomienda prácticamente desaparece, las tierras con la transición del Papa pasan a minas de Almadén, pierden aquella, digamos, esa función que tenían de recaudación de renta. Y pretendían originariamente colaborar con las personas de aquí para liberarlas un poco de esas cargas de enfermedades que podían aliviar, ¿no? Aparte también ayudar a la gente con el producto de la agricultura y de la ganadería que había. Entonces, este libro salió con el apoyo del Ayuntamiento de Almadén, con Sino en aquel momento, que con el proyecto de colaboración que tienen con Diputación, tomaron la decisión de editarlo. Si no hubiera sido así, este libro posiblemente no hubiera visto la luz, porque ya de por sí es difícil vender libros, muy difícil, para gente como nosotros. Un libro de historia aún es más difícil todavía, porque, como bien ha dicho Mari Carmen, son libros que se hacen pesados, a pesar de que se le meten fotografías por intentar aliviar un poco la lectura, pero no deja de ser algo que acaba aburriendo. Te interesa mucho o lo dejas. Entonces, yo pienso que cuando queráis me interrumpís, ¿no? No, te he dicho como la ópera, o te gusta mucho la ópera. A ver, no tengáis problema en interrumpirme. Os quería decir que gracias a esa colaboración con las entidades municipales, este tipo de libros ve la luz, porque si no, no sería completamente imposible de poder hacerlo. Se podría hacer una autoedición, a lo mejor con 20 o 30 ejemplares, acabarlo regalando a la familia y poco más. Se quedaría ahí la historia. Entonces yo opino y animo al ayuntamiento a que siga ayudando, como bien decía Mari Carmen, siga ayudando a los autores que van saliendo, si no se pueden 2-1 y si no medio, sino cada 2 años. Pero son los que verdaderamente pueden potenciar este tipo de cosas. Porque si no, mucho patrimonio histórico nuestro acaba desapareciendo. Y desaparece muchas veces por la desidia y la ignorancia de que tiene el poder y el deber de organizar y recuperar ese patrimonio. La mayoría de las veces porque no se conoce. Bien, ese fue este primer proyecto. Decía con esto que de este libro se hicieron afortunadamente 500 ejemplares que desaparecieron de inmediato. A las 2 semanas prácticamente no había ninguno. No sé si Andrés conservará alguno todavía. Sí, yo he descubierto este en el maletero del coche, que es el que me he traído, por si alguien no lo tiene y lo quiere, yo estaré encantado de dárselo. No sé si Andrés, si tiene alguno, pues ya se lo podéis pedir a ella. Bien, el siguiente proyecto en el que me embarqué cambia por completo de historia. También ha tenido la fortuna de que el Ayuntamiento, en este caso Mari Carmen, haya apostado por la edición de este libro y Diputación lo sacará pues, cuando tenga en su programación meterlo a imprenta. Este libro
Me ha costado 2 años de trabajo y sí que ha sido, en este caso, una investigación de, lo diré, de archivo, a pesar de que durante la pandemia los archivos tenían bastante problemas de comunicación, pero a pesar de eso sí que se ha conseguido. Yo pretendía con esto darle un enfoque diferente a lo que fue la contienda civil y cómo repercutió en nuestra comarca. De eso también se ha escrito mucho y bueno, todo. Hay autores que nos dan más detalles de lo que yo puedo aportar aquí. Pero yo sí quería tener una visión muy particular de cómo se comportó en esta región nuestra concreta. Y para ello tuve la fortuna de contar con bastante material de inicio. Estaba por un lado los libros de enterramiento, estaba el trabajo de Julián López y su equipo en el proyecto de mapas de memoria de Diputación y estaba lo que me costó muchísimo, que fue el expediente de causa general. Yo empecé a estudiar el expediente de causa general de la comarca, de los pueblos de la comarca, y conseguí elaborar un cuadrante comparativo entre los niveles de represión entre uno y otro bando. Yo sé que esto es un tema muy delicado, ¿no? Y que a muchas personas le ha afectado de una manera o de otra, pero yo entiendo que este tipo de estudio es tan necesario porque es la única forma de mantener la dignidad de nuestros antepasados y de que se analice la verdad, que se imponga la justicia, de que se tenga el reconocimiento necesario y se garantice la no repetición de este tipo de hechos. Es la única forma, poniendo en conocimiento de la gente lo que ocurrió con el criterio lógico y objetivo, si puede ser, que es muy difícil mantener ese criterio objetivo. Entonces, el libro es un tocho gordo, 800 páginas, imaginaros, con muchísimas fotografías, eso sí, para que aliviara esa lectura, y llevarlo a edición era muy difícil. La primera parte del libro, la que yo considero la primera parte del libro, hablaba de todos esos datos, digamos, numéricos, técnicos, quién provocó y qué provocó la contienda, qué repercutió el alzamiento del ejército en África, el levantamiento del clero al perder la propiedad educativa, naturalmente. La oligarquía y terratenientes que perdían esos privilegios que iban teniendo y que veían venir la reforma agraria y les iba a dejar de todo aquello que hasta ahora tenían, provocó una serie de circunstancias también que la política de la República no era tan acertada como debiera, ¿no? Entonces, ese tipo ese cúmulo de cosas provocaron ese alzamiento con sabida repercusión que todos conocemos, ¿no? Un levantamiento que primero iba a ser un paseo militar y que se convirtió en un desastre total que duró 3 años y que acabó con la vida de más de medio millón de personas. Entonces, esa primera parte recoge todo ese tipo, recoge el análisis de la represión en cada uno de los pueblos. ¿Qué otros tipos de represión utilizó el bando ganador para mantener a la gente dentro del redil? Pues desde el Instituto Nacional de Colonización, los pueblos que se convirtieron, los 9 pueblos que se hicieron en la provincia de Ciudad Real en base al embalse de Frenreda, o el acuífero 23 de la zona de Llanos del Caudillo, o la zona del Horcajo, no dejó de ser una forma de represión, por lo que se pretendía ahí era mantener a la gente en el campo que viviera y mirara para abajo y no para arriba, ¿no? Entonces, incluso apareció luego una ley después de que ahora afortunadamente la justicia ha cambiado, ¿no? En ese sentido, porque incluso después de haber cumplido las condenas, o incluso muchos morir, se le exigía una responsabilidad política derivada en sanciones económicas que les llevaban hasta perder todos los bienes que pudieran tener. ¿Perdón? No, me quedo perdida. Digo, ¿cómo después de cumplir una condena? Pues sí, y si no lo podía pagar él, lo pagaba la familia. Bien, esa primera parte, digamos, como más aséptica, ¿no? Que son datos y datos curiosos, pero datos. Y había una segunda parte que había que más anímica, ¿no? Algo que llegara un poco más al fondo de las personas, que nos diera a conocer personajes que pudiéramos identificar con ese movimiento. Y yo elegí 5 personajes y los llevé a esta segunda parte, que yo he llamado segunda parte, pero bueno, que no es tal, ¿no? Bien,
Se trata de, para no equivocarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biografías contextualizadas, que yo digo, porque este tipo de personas tampoco tiene una historia como para rellenar 15 folios, ¿no? Eran personas normales de la calle. Entonces, esas mismas biografías contextualizadas, llevándolas al plano en lo que ocurrió a su alrededor, qué supuso en sus vidas, las cosas que se estaban moviendo en ese momento, hacen de una historia más plausible, más a la mano, para entender cómo sucedieron esas cosas hasta el año 78, ¿no? Cómo se fue desarrollando desde el año 21, digamos, desde el desastre de Anual, hasta el año 78. Esas personas que engloban estas biografías contextualizadas que llamo, son personajes de la calle normales. Carmen viene a representar las dificultades de las mujeres de posguerra. Eran receptoras de la represión directa y la heredad de sus padres, de sus maridos o de sus hijos. Entonces, ellas participaron de todo lo malo que quedó, participaron de ellas. Se llevaron toda la carga buena, si había alguna, pero normalmente mala. Y ayudaron mucho. Empezaron los primeros movimientos feministas, empezaron las universidades a abrirse a la mujer, empezó la mujer a tomar un protagonismo, sobre todo cuando empezó a marchar del campo a la ciudad, las conocidas modistillas, y fue un movimiento social importantísimo para que el régimen se diera cuenta de que los pueblos se estaban vaciando. Lo que hoy conocemos de esa España vaciada ya se viene repetido desde hace mucho tiempo. Las mujeres y los hombres evidentemente marchaban detrás, los pueblos se quedaban prácticamente solos, ¿no? Hubo una política de rescate de aquello para que las mujeres volvieran al pueblo y se personaran en esa figura que el régimen tenía de la mujer. Mujer madre, mujer educadora, como decíais por aquí antes, y mujer guía de los varones que no fueran más allá de donde ellas pudieran ver. Hay otro personaje, un liberal de derecha, marido de la anterior, que se cría en una finca con ventajas que el resto de personas no tenían. Era hijo de uno de los guardas de la dehesa de la Pared, de los guardas más importantes de la dehesa de la Pared. Y entonces disfrutaba de una posición económica y de acceso al trabajo que los demás no tenían, ¿no? Este hombre tuvo la desgracia de participar no ya en el desastre de Anual, sino en la revancha, digamos, que el ejército español organizó de momento. Tras el desastre de Anual se reunió un ejército nuevo de leva de pueblo, no eran soldados profesionales ninguno, y con el mismo criterio que el ejército utilizaba, que era las técnicas decimonónicas de bayoneta y cargas de cuerpo contra cuerpo. Sufrieron muchísimo en aquella guerra, con más medios, tuvieron que volver prácticamente igual que los primeros del año 21. Este hombre volvió aquí al pueblo, se casó y se vino aquí a Almadén. Y como era ganadero, pues empezó con ese asunto, su ganado, no sé cuánto. Tuvo relaciones muchas con la guerrilla, convirtiéndose prácticamente en guerrilla del llano, que llamaban. Y eso repercutió en continuo ir y venir desde prisiones, de una prisión a otra, incluso hasta Benalcázar. Acabó vendiendo todo lo que tenía y refugiándose en un espacio y perdiendo a su mujer. Su mujer falleció de tuberculosis y él se quedó solo, los hijos abandonaron prácticamente el hogar buscando ese bienestar de Cataluña y demás, y murió solo, a los 73 años murió en Alcalá de Henares, y allí tiene una tumba solo, sin que nadie lo recuerde. Hay otra figura que en un principio no encajaba aquí, pero que me llamó tanto la atención, y por respeto a mi amigo Andrés, ocupa aquí unas páginas, que es un músico pacense que emigró desde Cabeza del Buey, huyendo de los problemas que estaba teniendo allí. Este hombre se afincó en Almadenejo con su familia, y aunque él acabó pagando, su familia sí que se implantó en la zona y echó raíces, y de hecho todavía hay miembros que permanecen aquí en la población. Andrés falleció en la prisión de Ciudad Real después de haber pasado mucho tiempo en la prisión de aquí y de haber... no os cuento, porque en esas prisiones, fijaros hasta qué punto las prisiones eran
eran problemáticas que este hombre concretamente, cuando le trasladan de la prisión de Ciudad Real a la, perdón, de la prisión de Almadén a la prisión de Ciudad Real, le escribe a su mujer para que venga a recoger la cama. Que no se olvide de mandar a su hijo a recoger la cama. Quiere decir que si alguien quería estar cómodo en la prisión, tenía que llevar sus propios medios. O sea que era muy problemática. La gente moría en las prisiones sin atención médica y sin nada. El otro personaje que hay aquí es Patricio, que es hermano de Rafael, de Chillón, un minero socialista de Chillón, del que hicieron un extraordinario trabajo tanto Jerónimo Mansilla como Luis Miguel Oviedo. Yo tengo la oportunidad de extender esa historia porque accedí a el informe arqueológico y al informe forense de la exhumación de estos 8 personas. Evidentemente ahí aparecen, pero claro, se me seca la boca y no puedo hablar. Pero ahí aparece una cantidad de información que en el trabajo de Jerónimo y de Luis Miguel, claro, no conocían. Pero es que además este hombre, al lado suyo, al tiempo de que él iba cogiendo esas ideas socialistas, se produjo en Chillón un movimiento social sindical de un calibre extraordinario. Nacieron cantidad de asociaciones relacionadas normalmente con la minería o con la agricultura, y este hombre se educó en ese contexto. Entonces de ahí su idea, su hermano era liberal, él se estaba volcando al total socialismo, ¿no? Acompañó a su hermano como voluntario a aquellas levas de África y vino muy joven nuevamente a Chillón cuando lo licenciaron en el año 25, se casó, tuvo varios hijos, uno de ellos creo que estuvo aquí cuando la entrega de los restos, con el que yo he tenido más contacto, con Patricio, y este hombre, pues lo que le ocurre esa noche famosa, que lo montan en el camión y lo llevan hasta el contadero, pues ya lo conocéis prácticamente todos, ¿no? Se hablaba ahí de que iba muerto en el camión, no es cierto, la autopsia revela que no estaba muerto, que sí estaba maniatado, es los únicos restos que aparecen maniatados en la sepultura, y se identifica fácilmente, es una hipótesis que nos permitimos, los que no somos ni investigadores ni historiadores, ¿no? Nos permitimos alguna licencia, y yo puedo deducir que es él, identificarle porque era, ya digo, el único miembro que llevaba maniatado y que tenía la mandíbula fracturada. Antes de subir al camión, por ahí contaban de que lo habían dado un culatazo y lo habían matado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me lleva a pensar en esa hipótesis, que pudiera ser. Otro personaje es José Simón, que es primo segundo de la primera que vimos, de Carmen. Carmen era de Belalcázar y este primo suyo, José Simón, era de, Monterrubio, de La Serena. La familia de Carmen era toda de Monterrubio, por un motivo concreto fue a nacer a Belalcázar, pero ellos eran todos de allí, familia de allí, de jornaleros muy conocidos en la tierra. Este hombre vino aquí a Brazatorta, a la zona de Navacerrada, donde con un hermano suyo y una hermana compraron una finca que se llama La Ballestera, y donde, bueno, pues rehicieron su vida de Monterrubio. Monterrubio hubo un movidón grande de represión republicana contra falangistas que entonces había allí, y muchos salieron huyendo a otros sitios, ¿no? Esta gente se refugiaron aquí en Navacerrada, y este hombre consiguió un contrato para suministrar carne al ejército republicano. Entonces prácticamente su vida no la hizo allí. Su hermano y su hermana sí que estaban en la finca con muchos problemas, enfrentamientos continuos, y este hombre llegó a enfrentarse también con mucha gente hasta que al final fue detenido y encarcelado en Bilbao primero, luego en la Tabacalera más tarde, y pudo acogerse al plan de redenciones por el trabajo y salió en libertad a los 5 o 6 años. Regresó por aquí y bueno, montó un bar aquí justo enfrente del Cordobés, en la esquina donde ahora hay una tienda de... Bueno, pues ahí puso un bar y utilizaba el bar como punta de lanza de los enlaces de la guerrilla. Desde ahí informaba del negocio, con el vino se habla mucho, y entonces pues las ventas que se hacían de ganado, el que traía dinero, el que venía de fuera, este hombre desde la barra del bar se enteraba de todo y se lo charlaba a
a los guerrilleros que se ocupaban de limpiarlo, ¿no? Lo delataron, claro, y este hombre tuvo que huir a la sierra de Guadalmés concretamente, y en un poco tiempo, pues desde allí visitaba a su prima Carmen, que los daba comida, los daba medicina, y allí un día la Guardia Civil cogió al grupo y lo abatió. Eran 3, un chico joven de Guadalmés y otro de aquí de Almadén, pues lo abatieron a los 3. El último personaje también tiene una relación no contrastada, digo no contrastada oficialmente, porque no hay pruebas hechas de paternidad, con uno de los personajes anteriores, ¿no? Y este es un chico joven que se crió sin padre, que por revancha se afilia a la Falange, y que cuando Hitler intenta cercar Leningrado, perdón, se apunta a aquellos batallones de enganche, y con tan mala fortuna que llegó a Rusia en el mes de noviembre y en el mes de febrero le dieron por desaparecido, ¿no? En aquella batalla de Leningrado murieron más de 4.000 personas, y la División Azul, que fue allí como a aliviar muchas penas, digamos, volvió a oscuras después de perder muchos de sus miembros, ¿no? Incluso se ha dicho siempre, y hay que mantenerle el respeto que merecen a estos hombres, la dignidad que se merecen, aunque no se confiese con su idea política, ¿no? de lo que hizo la División Azul allí. En mi opinión, participó con la política de Hitler desde el principio, y incluso Suñer, el famoso Suñer ministro, cuando le preguntaban en una entrevista por qué había ido a por qué se había creado la División Azul, ¿no? Entre otras cosas decía, la que yo entiendo como más importante, que era para alejar a 4.000 falangistas de Madrid. Falangistas acérrimos, de los que hacían peligrar incluso el régimen desde dentro. De este chico yo he encontrado muchas cosas en su expediente militar, incluso se hizo una investigación de él y de otros muchos desaparecidos que hubo ese día, ese 13 de febrero, pero eso está ahí como agua de borrajas que no llegó a ningún sitio, ¿no? Hay muy poca documentación a ese respecto, y habrá menos todavía, porque una noticia que me ha llegado, espero que no sea cierta, es que del archivo de la Guerra Civil, que hoy está en Salamanca, se nombrará director a un miembro del nuevo gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Entonces, ojalá y no sea cierto y se pueda seguir accediendo a ese museo igual que a los demás. Este libro estará en la calle cuando Diputación pueda, yo imagino que al final del verano o así. Es importante que sepáis que cuando el Ayuntamiento y Diputación intervienen, estos libros no se venden, son gratuitos, está prohibido venderlos. Mi interés es que sea así, porque si no, no tendría la discusión. Yo prefiero que este libro se hagan 500 ejemplares y se lean 5, pero se lean, a que se haga una autoedición y yo regale 20. No tiene. Entonces, ese dinero al final tiene que ir donde deben, que es a la calle, que la gente lea esto o lo utilice para ponerlo debajo de la pata de la mesa, me da igual, pero que esté en la calle. Por lo menos que lo pongan en la mesita de noche. O en la mesita de noche. Debajo de la pata, No, muchas veces viene bien. Y para terminar, el último proyecto en el que estoy embarcado ahora va del Valle de Alcudia. Pero el Valle de Alcudia, visto como una especie de conjunto de actividades etnográficas, que se desarrollaban allí. Ahí el libro está hecho como una especie de narrativa, no es novela, es narrativa, porque yo no domino los diálogos. Entonces es una narrativa que viene con una familia de trashumantes que llegan desde Soria y van viendo pues cómo la vida que se desarrolla en el valle. Entonces, carboneros, carreteros, mineros, va tocando todo ese tipo de aspectos desde esa narrativa que no sé si será la más adecuada, pero que en su momento podremos comprobarlo. Ese no sé cuándo estará, llevo un año trabajando con él y espero que en uno más consiga terminarlo. Bien, solo insisto en lo de que no se dejen
que no se olvide el patrimonio histórico nuestro y que los políticos y sobre todos los que tengamos acceso a las cosas de ese tipo, hagamos lo posible porque no se pierdan. Desde el trabajo que hace Ana, recordándonos cómo se jugaba la peonza, hasta el que hace Ismael, recordando su familia cuando vine aquí, recuperando esas fotografías de la puerta del cerco, ese tipo de cosas seguirlas apoyando en la medida de lo posible y con los recursos económicos que se pueda, claro, es siempre la limitación a la que llegamos. Muy bien, señores, pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta... ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo te voy a preguntar. A ver, Luis, ha levantado Luis la mano. ¿Has levantado tú antes la mano? Luis, Bueno, yo dos cuestiones nada más. En primer lugar, el primer libro, asistí a la presentación, lo tengo, lo he leído y es un tema que, como tú bien sabes, a mí me interesa, ¿no? Y trabajo sobre ese tipo de cuestiones. El segundo libro, evidentemente no sabía que estaba ya casi a punto de salir y creo que, bueno, pues es un libro que puede ser, bueno, es interesante, sobre todo por la temática que trata y por otro lado es un libro valiente, ¿no? Valiente en sacarlo en los momentos en los que vivimos, pero que tienen que salir ese tipo de libros. Por supuesto que tú has dicho una serie de cuestiones que están muy relacionadas contigo mismo desde el punto de vista de tu investigación, del trabajo y cómo esos personajes, que es donde está la parte que yo puedo entender un poquito más clave, más cercana al territorio, bueno, pues puede ser interesante cómo se puede no sé, conocer un poco ese tipo de vivencias, sobre todo desde tu punto de vista. Este tipo de libros también dan mucho al debate y yo creo que ahí también está el interés de todo este tipo de cosas, porque hay que sacar ese tipo de cuestiones a la luz, pero abiertamente y también expuestos a todo tipo de opiniones, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Es Entonces, muy difícil, es muy difícil. Me gustaría sí. comentarte, sobre todo centrando en la primera parte que has dicho, que es una parte más generalista. Me imagino que habrás consultado documentación muy trabajada, muy elaborada, sobre todo a nivel de la provincia de Ciudad Real, como la que desarrolló el catedrático de la Facultad de Letras, Paco Alía. Paco Alía además tiene varios trabajos centrados en la provincia de Ciudad Real, donde habla mucho de ese periodo, antes y después, y hace concretamente, me parece que 2 años, editó un nuevo libro que se presentó también en Ciudad Real, en la residencia de la Plaza San Francisco, y que lo presentó el presidente actual de la Sí, he tenido la oportunidad de leerlo, sí. Entonces, es que hay una documentación muy interesante, sobre todo en un contexto general, para darnos una idea un poco de lo que se vive antes y después. Sí. Y luego un poco para tu tranquilidad, ya termino, con esa tranquilidad que yo voy a intentar transmitir de que acabas de decir, de que el archivo de Salamanca, al que también accedemos para consultar, es un archivo nacional. Entonces, al ser un archivo nacional, pues ese temor que tú tienes, me alegro de haberme equivocado. Es un archivo nacional de la Guerra Civil, que está justo a la espalda de la catedral, al lado de ese famoso edificio, esa casa que es un poco de modé de los años 20, y es un archivo nacional. Mira, pues, entonces, a pesar de lo que tú estás diciendo, de esa toma de posesión que ha sido reciente, etcétera, completamente ayer esta mañana, ¿no? Del consejero de Cultura, es archivo nacional y me alegro mucho. Allí no se puede tocar, no se puede cambiar, ¿no? Me alegro mucho porque lo tengo notado aquí especialmente porque me llegó un WhatsApp con esa información. Entonces me llamaba mucho la atención y fíjate, me alegro de haberme equivocado, no te imaginas cuánto. Es un archivo nacional. Sí. Te decía, sí he tenido oportunidad de leer mucho a Lía y a muchos otros. Sí, bueno, he mencionado un poco. Pero la idea de esa primera parte que yo he comentado del libro no es exactamente la que reflejan estos escritores. No va por ahí. No quiero entrar, el trabajo que he hecho no entra en lo que es el conflicto como tal, sino en los antecedentes y en el resultado. No, el intermedio ya está bien estudiado y documentado, mejor de lo que yo pueda aportar, con mucho. Entonces, no era esa la idea que yo pretendía, no era igual. Y luego, una cosa que sí reconozco, y toda la persona que escribe debe hacerlo, es que es muy difícil ser objetivo en una cosa de estas, muy complicado. Yo lo he intentado, pero en algunas cosas se nota que no he sido al 100%. Entonces estoy abierto, por supuesto, claro, a cualquier crítica y a cualquier corrección, eso es evidente. Gracias. Miguel. Una cosa muy sencillita. De ese libro, el que tiene con la espiral, el que quería meter debajo de la pata de la mesa,
¿cuánto crees tú que tienes en él de realidad y de ficción? Porque entiendo que todos esos temas, al final tú y todos los escritores, todos los que escribimos cualquier cosa, a veces tenemos que decir, yo creo que esto y lo tengo que escribir, porque si no a veces no existiría ni la historia. Eso está claro. Entonces, ¿cuánto crees tú que hay ahí de realidad muy contrastada y cuánto puede haber de ficción que te sirve de garaje para él? Le soy sincero, quien ha leído el libro, que yo siempre se lo doy a leer al que siempre es muy crítico conmigo, es mi primo Eduardo. Es el más crítico, no puede haber nadie. Me ha dicho que abuso de los datos reales. Puedo decirte que posiblemente haya, no te voy a decir un 99, ¿no? Pero un 90% de realidad y un 10% de una ficción muy cercana a la realidad de mí. Pues entonces lo has trabajado bien. Sí, te puedo asegurar que sí. Sí. Estará mal, estará bien, pero trabajado está. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, son varias, pero voy a empezar por la primera. Has empezado hablando de los diferentes tipos de escritores. Sí. Y eso me gusta mucho porque es cierto que a veces es raro que un escritor se identifique según qué tipo de literatura hasta que se encuentre, ¿no? Y como de escritor a escritor, me gustaría preguntarte en un principio, ¿cuáles son tus dificultades? Voy a empezar por las dificultades primero. Sí. A la hora de tratar de encontrar todo eso que quieres desengranar en una novela histórica, y qué es lo que ya has quedado claro que no te cuesta mucho los diálogos, es un palizón para cualquier escritor Sí. que escriba novela, pero ¿qué es lo que te ha impulsado a decir, mira, yo prefiero hacer narrativa propiamente dicha de historia, que la gente entienda estos contextos antes de crear personajes? Porque es cierto que en las historias que vas a narrar ya hay personajes hechos, no que los construyas tú. Entonces digo, ¿qué es lo que te impulsó a decir, esta línea es la que quiero? Bien, mira, yo siempre he trabajado el ensayo. Antes de tocar este libro, yo escribí varios ensayos sobre derecho internacional. Sí. Y sobre derecho de pareja, de ruptura de pareja, ese asunto mucho. Entonces, el ensayo donde te mueves más cómodo, porque lo único que tienes que hacer es contar lo que ya han dicho otros. Totalmente. Y lo que alguien ha escrito en un archivo que tú recuperas y le das la forma. Cuando tienes el hilo, si consigues el hilo, Eso. le empiezas a dar la forma y ello va corriendo solo, ¿no? De ahí a la novela hay un salto tremendo. Diálogos, tiempos verbales. Y yo he dado el salto a la narrativa porque he descubierto que permite una cosa que el ensayo no. Y es que si tú quieres contar algo y no encuentras el contexto, crea un personaje y lo cuentas. Totalmente. Esa es la ventaja que yo encuentro de las narrativas sobre el ensayo. Y por eso me he permitido, en este último proyecto, que no está aquí en la mesa, aventurarme en la narrativa. No a la novela, porque no me encuentro incapacitado por completo, pero sí en ese sentido. Esa es cómo lo resuelvo. Y la última pregunta que tengo es, cuando escribes, ¿te decantas por tu ideología o simplemente quieres dar a conocer cosas que desconoce la gente? No, depende del tema que estés haciendo. Intenta ser objetivo, muchas veces no puedes, ¿no? Sí. Pero cuando hablas de aspectos políticos, evidentemente te decanta, en algún sitio te pillan, ¿no? Totalmente. Pero cuando son temas más asépticos, pues no cuentan nada más que lo que ves, no hay ninguna interpretación extraña. ¿Y qué se siente cuando lo ves hecho en realidad? Pues si te digo la verdad, que soy sincero, yo me entusiasmo mucho cuando me inicio un proyecto. Pero cuando lo termino, yo creo que mi trabajo ya está hecho. Ya está. Y ya como que de este libro yo no he vuelto a leerlo. Y lo leí 100 veces antes de ir a imprenta. Sí. No sé, yo me gustan los proyectos nuevos, ¿no? Siempre tengo que tener alguna idea nueva y ir trabajando sobre ella. Creo que una vez que el libro está editado ya es trabajo de otros. Y nunca miras, en plan, después de publicarlo, ¿nunca has tenido curiosidad de volver a releerlo o lo tienes ahí en la cabeza ya guardado? No, hombre, debe estar. Si yo me pusiera a releerlo, posiblemente identificaría casi todas las frases. Posiblemente.
Pero como es un proyecto que está terminado, ya no me atrae, ya no tiene nada que aportarme, ni yo a él tampoco. Entonces prefiero trabajar en otro proyecto nuevo. Luego alguien diga, oye, pues me ha gustado el libro o no me ha gustado. No me diga si es bueno o malo porque nadie lo sabemos. Puede decirme, me ha gustado o no o es una castaña que esto no hay que lo lea. De todas formas, yo creo que es casi imposible, Sí. cualquier cosa que se escriba, que no se vea tu interior. Claro. Eso es, vamos, cuando el otro día hablé yo de Lorca, Sí. pues entiendo que muchos de los que estaban aquí sentados ya han dicho otras cosas. Claro. Pero yo decía lo que sentía de Lorca Sí, no, y lo claro, que eso. para mí es, no ya el escritor, el personaje, su historia, su idealismo, todo. Entonces eso es, yo creo que los que tratan de quedar bien con todo el mundo, pues No, es imposible. no Claro. escriben de corazón, y hay que Claro. escribir las cosas de corazón. Hay gente que tiene facilidad A para riesgo escribir. de que tengas enemigos, ¿qué vamos a hacer? No, eso es, además es necesario. Pero es el riesgo, ¿no? Claro, No, y es necesario. claro. Es necesario que alguien te ponga a nivel de suerte y diga, oye, esto es una castaña, macho. Sí, Esto vale, pero cuando llevas 10 páginas ya empieza a dormir. No, pero si te lo dice por eso, bueno está, pero si te lo dice porque no has escrito lo que él quisiera lo que leer, bien, dice, no, eso ya es ojo otra con cosa. eso, Que Eso son no. dos conceptos que también lo distintos. hay, eso. Sí, porque Mira, hay un... Me he traído esta nota, no pensaba decirla, pero ahora que ya se ve decir. Mira, hay un escritor, eso que yo llamo talentoso, que es Pérez Reverte. Ese es un hombre que es capaz de escribir de una lombriz. Pues sí. Y además convertir eso y en de una fábrica forma y de, de otra, en una sí. fábrica de dinero, pero no deja de ser un hombre arrogante. Es talentoso, Sí. pero arrogante. Sí. Fíjate, hasta el punto que se permite decir. Se lo puede creer y se lo cree. Sí, sí, sí. Claro. Fíjate, No, se fíjate lo lo que cree, dice. se lo Porque permite. esto, yo estoy de acuerdo con esto, pero no en esta forma de decirlo. Dice Pérez Reverte. ¿Dónde lo has puesto, Rafael? Aquí, mira. Dice: resulta asombrosa la osadía de tantos farsantes que pretenden ser escritores sin leer un solo libro Sí. y que solo persiguen luz mediática y dinero. Esto se puede decir, pero de otra forma. Sí. ¿Eh? Y eso lo dice un tío Esa talentoso. discusión la ha habido en un grupo literario, bueno, no es un grupo literario, en un perfil literario hace días. Y yo concuerdo con Oscar Wilde, que dijo que para escribir no necesitas ser un genio, tienes que escribir lo que te gusta y escribirlo bien. El problema es que en este nuevo orden mundial en el que vivimos somos quisquillosos y susceptibles con todo. Hay que buscarle hasta la última comilla. Entonces, ya hay incluso, ¿cómo se dice?, egresados o intelectuales de la lírica y la literatura en Internet, donde por cualquier pequeño error ya no solo catalogan el libro por el contexto, sino por las comas incluso. Entonces, tú ya te pones en un punto donde tú ya no escribes lo que quieres, sino lo que quiere el espectador. ¿Por qué tienes que escribir para otros si estás escribiendo para ti? Depende del objetivo que tengas. Si lo que quieres vender, Totalmente. si quieres vender, tienes que escribir para otro. De todas Pero formas, la idea no es, cuando tú escribes por más, incluso cuando haces una crítica social, no la haces para que alguien vaya a ver tus erratas, que las erratas las cometemos hasta los mejores escritores, lo cometen ellos. Yo no me puedo, yo soy juntaletras, no me puedo meter ahí. Entonces, lo que considero es que habría que valorar el valor que tiene una persona de decir, oye, quiero contar algo. y quiero Sí. contarlo como yo quiero. Como yo quiero, Sí, que sí, te sí. lo permitan contar como tú quieras, no como quiera el mundo, porque es que te cohíben, te coartan directamente. Entonces, el primer derecho de cualquier ser humano es la libertad. Cuando ya te cortan las alas, ¿qué haces? Eres Sigue. una enjaulada. No, sigue escribiendo. Cuando te cortan la mano, sigue escribiendo. Si no puedes volar, pues escribe Y sentado. con los pies siempre, sí, Yo ya Pero sí que en la cárcel escribía, y como estaba, muriendo, Lo seguía, malo. seguía Pero escribiendo. una cosa no quita la otra. O sea, tú tienes la libertad de escribir todo lo que quieras y de manifestar todo lo que quieras, pero siempre hay que saber que lo que uno está escribiendo esté bien escrito. Tenemos unas normas, tenemos una lengua. Y eso totalmente. es Sí, clave. sí, eso sí. Claro, no eso es cuestión de escribir por Pero- escribir, No, eso pero es. hay que escribir lo que se escriba, tiene que estar bien Pero escrito, difiere hay una mucho. ortografía, hay unas reglas. Difiere mucho de cuando ya nos volvemos susceptibles. No sé si me Sí, pero explico. eso lo hace esa persona, como tú bien dices, es el clásico corrector y que piensa que hay que llegar al grado sumo. Pero eso, para eso tenemos, cuando se publica una cosa, otras personas que lo van a leer, Totalmente. otras personas que lo van a corregir, para que luego eso salga a la luz
pues dentro de unos cánones, dentro de unas reglas. Eso pasa en cualquier tipo de trabajo que tú quieras publicar, no solamente un libro, sino en cualquier tipo de publicación científica. En una publicación científica, un artículo que tú presentas, como mínimo lo ven 3 personas, 3 referees. Y ahí entran en todo tipo de detalles, pero fundamentalmente entran en el contexto de lo que se quiere decir. Pero esa gente lo hace con conocimiento de causa. Claro, pero el que no lo haga dentro de ahí, bueno, pues esto es muy libre, cada uno piense y opina lo que quiere, por eso tenemos que estar abiertos a todo tipo de críticas, pero tenemos que tener unas normas, unas reglas mínimas que nos la da la lengua, que nos la da lo que hemos aprendido, lo que tenemos que aprender para poder llevar a escribir todo eso. Porque muchas veces hay gente que hace pequeños manuscritos, que los escribe, y luego cuando tú ves el texto y lo comparas, dices, esto no tiene nada que ver con esto. Totalmente. Luego, vamos, te puedo decir que cuando participas en una obra colectiva, y participan 8 o 10 personas, imaginar una obra colectiva con diversos temas, pues, al final tiene que haber alguien que le pueda dar un hilo conductor a todo esto, porque si no se pierde el contexto de lo que es la obra en sí. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y mañana tenemos otros 2 autores. Entonces, esperar.